grata bienvenida a todos ustedes a PAN para la Comunicación. Yo soy Juan Mafra y vengo a presentarles las escuelas de la comunicación, las teorías y sus teóricos. Comenzamos con la escuela norteamericana. En esta se encuentran los pioneros de la comunicación. Mediante su línea de trabajo encontramos la Mass Communication Research. Esta escuela nace en 1929 gracias a Harold Laswell, con su modelo de comunicación que sería emisor, mensaje, canal, receptor y efectos. Podemos destacar grandes teorías nacidas de esta escuela, tales como los efectos limitados por Bernard Berenson, el cual trata cómo los medios hacen uso de cierto público para lograr llegar a un objetivo en específico. Esto lo vemos en las elecciones presidenciales que, aunque no se manipula a todo el público, sí se le hace a cierto tipo de personas. También tenemos la teoría de la comunicación en dos pasos, también por Paul Alexander y Bernard Berenson. Esto trata de cómo el control no viene tanto de los medios, sino de sujeto a sujeto. Esto se ve en los líderes de opinión, tales como Daniel Coronel, quien es un columnista y sus escritos provocan un cambio de pensar. La teoría que tiene una gran diferencia al resto es la de usos y gratificaciones de los medios. Esta nace por investigaciones empíricas, pero uno de sus representantes es Elliot Katz. Esta no estudia los efectos de los medios de las masas, sino cómo las masas hacen uso de estos medios. Esto lo vemos en las redes sociales y el cómo nosotros de alguna forma elegimos qué contenido ver. Con Agenda Setting, hecha por Leonard Cohen. También es un poco diferente al resto en cuanto al método de persuasión, ya que esta se encarga de decirle a las personas sobre qué pensar. Un ejemplo de esto es el periódico y el cómo hacen uso de los titulares para llamar la atención de cierto público. Por otra parte, tenemos la teoría de la reducción de la incertidumbre, quienes sus teóricos fueron Charles Berger y Richard Calabrese. Esta habla sobre cómo el público hace uso de los medios de comunicación para satisfacer su necesidad de curiosidad. Un ejemplo de esto es cuando por intentar saber qué ocurrió con un famoso averiguamos sobre el tema. Esto depende de dos factores, la curiosidad del público y la veracidad de la información. Por otro lado nos encontramos la espiral del silencio. Quien sentó sus bases en su momento fue Elizabeth Newman. Mediante este se trata de explicar cómo las minorías siempre cambiaban de opinión por presiones sociales, por el cual había un núcleo duro, que son las personas que no cambian de opinión por esta misma razón, sobre la presión social. Esto lo vemos en la película Don't Look Up, y del cómo los personajes siempre mantuvieron las posturas a pesar de las amenazas que se les hizo del gobierno. Y por último, y no menos importante, nos encontramos con la aguja hipodérmica. Está hecha por Harold Laswell. Esta trataba de cómo el público se veía afectado por las propagandas, mediante características específicas del mensaje. Esto lo vemos en la Segunda Guerra Mundial y cómo el uso de las propagandas generó un despertar en las personas. Como vemos, esta escuela se centró en las investigaciones empíricas y cuantitativas, pero también cómo los medios afectaban a su público. Tenemos también la escuela de Frankfurt, con una gran influencia alemana y orientación marxista. Esta fue pionera de grandes teorías y de cómo el control de la cultura puede beneficiar al poder y mantener al público ignorante. Esta escuela estuvo influenciada por pensadores y personas políticamente activos entre la década de 1920 y 1930. Esta escuela tuvo dentro de sus teorías la teoría crítica, quienes sus teóricos eran Theodor, Jürgen, Marx y Herbert. Esta planeaban que era necesario mantener las estructuras del poder para mantener al público ignorante. Esto para distraer al público y no dejarlos pensar en la distribución de riquezas. Esto lo vemos en periódicos, donde se busca malinformar a las personas para beneficiar a otros. Nos encontramos con la teoría del cultivo por el profesor George Gerber, quien pensaba que los mensajes a largo plazo provocan una distorsión del mismo, ya que al ser un consumidor como los espectadores duros, provocan una distorsión de la realidad. Esto lo vemos con los niños y el cómo su realidad se convierte en un celular. Ahora, con una perspectiva distinta tenemos a la escuela de Birmingham. Quien lo dirigió fue Stuart Hall, y él decía cómo la cultura popular permitía comunicar las estructuras del poder. En esta escuela tenemos la teoría de la hegemonía, en donde quien tendría la voz sería quien tiene el poder. También tenemos a los indicadores culturales, que son los responsables en crear una sociedad dominante.